Buenas noches, señor. Entonces solamente quedaría pendiente Choque Blas. ¿O ya ingresó? Falta Alca Vélez. Bien, vamos a dar inicio entonces a la exposición. Le pedimos a... Doctora, buenas noches. Disculpe, entré un poquito tarde por el problema de mi red. No sé si podría considerarme en la lista, por favor. ¿Usted está en el grupo de exposición de hoy, señorita? No, No, pensé que solamente estaba estoy hablando. tomando lista al grupo de exposición. Ah, ya, doctora. Disculpe. Listo. Doctora, tampoco le llamó a mi compañera Justincio Vilca. No le escuché, Sí, señorita. doctora, no me llamó. Vuelvo a repetir, Doctora, solamente a los que están en el grupo. Tengo 7 doctora, integrantes. sí, yo pertenezco al grupo y usted me ¿Qué llamó. apellido usted, señorita? Bustincio Vilca Rosemary. No es. Ah, ya, usted está como representante. Está arriba, ya. Justincio Sí, no me Vilca, llamó, Cruz doctora, Rosemary presente. y Alca Sí, Bustincio Vilca Yeti. Rosemary. Sí, doctora, presidente Alca Vélez. Ya están todos entonces. Les doy la opción que 3 de ustedes, aunque hemos quedado todos, creo, señorita, para la exposición. No aclaró bien eso. No podían ser, como éramos 8, o somos 8, 9 creo. Ya no iba a alcanzar el tiempo para que todos podamos poner y solo iban a ser 3. Ya, ustedes elijan 3 por ser el primer grupo para ver la modalidad. Ustedes elijan. Ya, doctora. Organícense. Petito. Ya, doctor, unos minutos nos puede dar entonces, por favor.
Ya, doctora, buenas noches. Disculpe, ¿se me escucha? Buenas noches, señor. Pueden empezar. Ya, doctor, ya. Muchas gracias. Entonces, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Tengan ustedes una linda noche. Compañeros, profesora presente acá. Nosotros somos el grupo 1 y nosotros vamos a explicar acerca de cómo funciona la batería o el test de 16PF de Raymond Cattell. Bueno, le pediré a mi compañera si por favor podría pasar la siguiente diapositiva. Ya, bueno, empezaremos aclarando un poco acerca de la ficha técnica del mismo cuestionario, que para empezar nos dice que el nombre original en inglés, claro, es 16 Personality Factor Questionnaire, que está avalado por el Instituto de Personalidad y Habilidad de Test en Illinois. Su autor, como ya mencioné, es Raymond Cattell. El cuestionario fue adaptado a la lengua española como Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF. Pueden encontrarlo así. Bueno, ¿cómo se administra este test? Este test puede ser administrado de manera individual o colectivo, ya sea a un sujeto o a un grupo determinado de sujetos. Cabe resaltar que este test se aplica a niños y adultos. ¿Qué nos dice acerca de la duración? Esto es un poco más técnico porque en algunos casos lo recomendable es hacerlo de 45 a 60 minutos, pero usualmente no tiene un límite exacto. Puedes pasarte normal de los 60 o si no hacerlo en 45 exactos. Depende de cómo esté contestando el paciente las preguntas. La aplicación tenemos que de adolescentes de 16 años en adelante y adultos. Un poco acerca de la significación sería que este test se puede apreciar los 16 rangos de primer orden y 5 dimensiones globales de la personalidad, que ya lo explicaremos más adelante. Eso también se incluyen 3 medidas de estilos de respuesta, la deseabilidad social, infrecuencia y la arquisencia. Y por último, el objetivo de este test es determinar aproximadamente, no casi siempre es exacto, los 16 rasgos de primer orden y 5 dimensiones de personalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, él nos dice que el test elaborado por Cattell, llamado el 16PF, mide 16 factores básicos que están identificados de la siguiente manera. Estos están identificados por letras. Como pueden ver, está desde la A hasta la O. Se saltean algunas letras, por ejemplo, si se dan cuenta, no tiene la letra D, ya que esta letra solo se aplica en lo que vienen siendo en adolescentes, en adultos no tanto. Y las Qs, como pueden ver ahí que dice Q1, Q2, Q3, Q4, son los cuestionarios agregados modificados para que este test sea un poco más exacto. Después tenemos que tiene más 5 factores de segundo orden. Esto ya los va a explicar mis compañeros más adelante. Estos factores están ordenados de acuerdo a su repercusión sobre la conducta general del individuo. También cabe resaltar que este test tiene 4 tipos diferentes de calificaciones, que tenemos el factor A, el factor B, el factor C y el factor D. En el caso de nuestro grupo tomamos en cuenta el factor A, ya que es el que tiene mayor influencia. Le paso la palabra a mi compañera. Doctora, buenas noches, compañeras, buenas noches. Yo les voy a hablar un poquito de las características y la forma de aplicación. La aplicación se da en nivel medio, superior y superior, de cualquier área o especialidad. Esta aplicación o este test de análisis factorial de la personalidad se puede aplicar de manera individual o colectiva. También nos da que se puede aplicar, es diferente aplicarlo para hombre y para mujer. Entonces, la forma de aplicación se le proporciona al candidato o a la persona encuestada el cuestionario y la hoja de respuesta, en la que debe anotar sus datos en la parte superior. En un momento les voy a mostrar en qué parte, aclarándole que
que no debe hacer ninguna anotación en el cuadernillo, sino que sus respuestas deben anotarlas únicamente en la hoja de respuestas que se le va a proporcionar. Entonces, se le va a dar también unas instrucciones que van a estar impresas junto con el cuestionario, pero esas instrucciones se les va a pedir una vez que ya lo hayan entendido antes de empezar el cuestionario, donde también en la hoja de instrucción se les va a dar 4 ejemplos para que puedan responder de manera clara y rápida sin tardar ni que tengan mucho tiempo para pensar. Y solo pueden escoger una respuesta, claramente. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Normalmente las contestaciones también se pueden ver entre 2 a 4 minutos mientras se use la plantilla de corrección o manual de este tipo. Se supone que algunos minutos más. La precisión del soporte informático. Esta es la tabla de conversión que se usa para los resultados en hombres. No sé si, doctora, pero esta parte hemos tenido un poquito de inconvenientes en entenderlo. Hemos tratado de buscar y todo el material que teníamos no nos facilitaba para poder comprenderlo, esto de las tablas de conversión, ni de adultos hombres ni de adultos mujeres. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya. Estas son las plantillas. Como pueden ver, son negritas. Ya. Estas son las plantillas de corrección. Son prácticamente ya, el test prácticamente ya tiene respuestas. Entonces, nos indica que en 2 valores, se podría decir el 2 y el 1. El 2 significa que la respuesta está correcta y el 1 que no está correcta. Entonces, en algunos casos también esto nos dice que esta forma no es tan precisa para identificar bien o para dar un verdadero diagnóstico. No sé si se fijan ahí en las diapositivas, en las esquinitas tienen como estrellitas en las 2 hojas. Esto nos sirve para la clasificación, que diga para la corrección. Siguiente diapositiva. Recuerden esas 2 estrellitas, por favor. Esta es la hoja. Esas 2 estrellitas donde le está puntuando. Esas 2 de cada hoja. Siguiente. Siguiente diapositiva. Esta es la hoja de respuestas donde el adulto al que se le está aplicando este cuestionario va a poner sus nombres, el sexo, la edad, la fecha y esos datos. Entonces, como les decía, que recuerden estas estrellitas también están aquí. Entonces, varía. Si vemos la hoja 1, tenemos para ver las respuestas correctas y compararlas, tenemos que poner la hoja de respuestas encima de la hoja de respuestas encima de la hoja de respuestas ya corregidas. Entonces, encima de eso, entonces nos va a dar los resultados. Por ejemplo, a ver, aquí tengo las hojas, no sé si me logren ver. Sí me logran ver, ¿verdad? Entonces, tengo las 2 hojas, miren. La hoja de respuestas y la hoja de calificación que ya está. Entonces, lo único que voy a hacer es comparar estas estrellitas de acá, de aquí, a uno sobre el otro, y nos va a coincidir con las respuestas. Y va a encajar. No se va a ver muy bien por el mismo tema de la luz. Entonces, encaje en cada cuadrito que esté en la respuesta correcta. Siguiente diapositiva. Esta es la manera tecnológica, le podríamos llamar así, donde ven 187 cuadros.
creo que no habíamos mencionado eso. Son 187 preguntas en el cuestionario. En algunos casos también son 185. Entonces, si lo llevamos a esta manera tecnológica, se podría decir, mediante un Excel y fórmulas, colocando en cada cuadro la respuesta establecida en el cuestionario de dicha persona, nos vamos a colocar donde dice resultados. Siguiente. Y ahí también nos da una opción donde vamos a escoger si la persona es de sexo femenino o masculino. Y ahí abajo están para acceder a los resultados y automáticamente te vota. Pásale. Te vota en cada factor, son 16 factores o escalas, se podría decir. Nos da los valores de cada escala o factor. Entonces, de acuerdo a eso, lo acomodamos en la gráfica. Nos permite una gráfica. A ver, pásalo. En esta gráfica ya le hemos acomodado los valores que anteriormente nos había dado. Entonces, está en promedio y en muchos casos está en baja y alta. En esto tenemos un inconveniente, porque en las hojas que nos dan o que nos permiten o que nos proporciona el sistema, en todo lo que hemos buscado, sale que la baja puntuación está hacia la izquierda de su pantalla y la alta puntuación está a la derecha. Entonces también como que confunde eso un poquito. Tampoco es como que le hayamos podido interpretar esto porque no nos sale más material. Hemos tratado de buscarlo por todo lado y no. Siguiente diapositiva. Le doy pase a mi compañero o compañero. Muy bien, doctora, continuando con la exposición. En este cuadro podemos apreciar lo que es ya los resultados obtenidos del paciente o del entrevistado. Nos ubicamos en la fila D para ubicar los stents. Si podemos apreciar lo que es desde los factores de la A hasta la Q4, se suma todo, tiene que multiplicarse por los recuadros que están en color plomo. No sé si aprecian bien. Hay números pequeños de negrita que están al costado de los cuadros plomos. Esos números se multiplican con el resultado de los stents. Por ejemplo, en la primera fila, 7 por 5 se multiplica y obtenemos el resultado que se pone dentro del recuadro a plomo. Y así vamos haciendo sucesivamente hasta obtener todos los resultados. Posterior a eso, nos ubicamos en los recuadros vertical de extraversión, por favor. Ese recuadro vertical de extraversión, todo ese cuadro se suma y se obtiene un resultado. Ese resultado se resta, ese 135 menos 65, lo restamos y por último lo dividimos entre 10 y obtenemos el resultado que es 6.5. Eso es lo que se debe hacer para obtener los resultados. Para luego pasar a la siguiente tabla, por favor. Siguiente diapositiva. La que tiene los recuadros, las flechas trazadas, ya hechas. La anterior. La anterior era. Ya, en esa tabla, justo después de haber obtenido los resultados, nosotros nos podemos enfocar en lo que es esta tabla. Los resultados obtenidos de la anterior tabla
lo ubicamos en el recuadro, tal como se aprecia. En el medio de la tabla donde dice puntuación de estenes, no hay número en esta tabla. Se ubica el puntaje que ha obtenido el entrevistado, ¿no? Y se ponen los puntos y se traza. Cada resultado que ha obtenido lo trazamos para obtener el resultado y así tenemos una especie de gráfica para que al final tengamos lo que es el resultado de su perfil de personalidad. Siguiente diapositiva, por favor. En este cuadro, ya, ahí está bien, está bien. En este cuadro podemos ver apreciar las escalas de la A a la Q4 y todo el puntaje que ha obtenido el entrevistado. Tanto en la evaluación primaria como también en las dimensiones globales, secundarias, ¿no? Tanto en la extraversión, en la ansiedad, la dureza, la independencia y el autocontrol. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos en este cuadro apreciar lo que son las relaciones con la edad. Todo lo que los puntajes que obtiene. De arriba podemos ver el grupo de los factores de la A a la Q4 y todo eso, los puntajes se relacionan junto con sus edades. Siguiente diapositiva. El cuadro número 7 son errores típicos en la medida en la que la escala de decatipos en varones y mujeres son errores que se cometen dentro, por ejemplo, de la escala primaria, el varón y la mujer, y dentro de las dimensiones globales. Siguiente diapositiva. En el cuadro 8 podemos apreciar el porcentaje de apuntamientos en el perfil de las dimensiones globales. Siguiente diapositiva. Bueno, eso sería todo, compañeros. Vamos a ir a las preguntas que tengan. Preguntas. A ver, ¿de qué edad a qué edad es aplicable el test de los 16 factores de la personalidad? A partir de los 16 años, doctora, hasta los 40. De los 16 a 40 años. Solo tenemos una prueba o hay diferentes. Doctora, Formas. lo que hay 16 formas. Nos dan la forma 16 pero formas. la A, la B, la C y la D No. que no se cuenta también. La D, más que todo la D no la cuentan porque esas 5, pues, esas 4, a lo que hemos leído, se va más hacia los niños. Ya está. ¿Y qué es lo que mide esta prueba? Las diferentes escalas de personalidad. Las diferentes escalas de personalidad. Doctora, a través de los factores se miden
en 4 aspectos principales: el área social, el área emocional, el área intelectual y lo que es normas y valores. ¿De quién? Entonces, ¿qué mide la escala, los 16 factores de personalidad? ¿Cuándo tú puedes aplicar esta prueba? ¿En qué casos la aplicas? ¿Para qué la aplicas? Profesora, ¿se puede usar esta prueba para casos de educación, casos de elaboración, de lo que es psicología organizacional, se puede decir? Se puede en la parte clínica para ver un tipo de qué es lo que puede suceder, ¿no?, con la persona. Se puede medir en lo que es niños. Lo que hemos ejemplificado solamente son para adultos, ¿no? La de niños es muy diferente. Ya, pero específicamente, Es- ¿qué mide este test? Los 16 factores de la personalidad, ¿qué miden? Doctora, me diría lo que son las motivaciones, los rasgos temperamentales, la estabilidad emocional, la capacidad de interacción social. Ya, eso es lo que mide. Eso es lo que mide. Bien. Las observaciones que se va a hacer a su trabajo, chicos, es que no están teniendo en cuenta la redacción. Primero vamos a ver a la figura, luego al fondo, ¿no? La figura no me están justificando el contenido, está como una escalera para adentro hacia afuera y ustedes son los expertos en la tecnología y ustedes tienen que justificar por lo menos las PPTs que están presentando, ¿no? La redacción, por ejemplo, aquí yo leo de personalidad, está junto, en lo último, solo por darles un ejemplo, ¿ah? Entonces, están presentando un trabajo, no es una persona. Son 7 o más de 7 personas que están verificando que toda su presentación esté correctamente, que no tenga faltas ortográficas, faltas de redacción. Es lo que se tiene que ver. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que mejorar en ello, pero por lo demás estamos bien. Dejemos de compartir, por favor, señor o señorita, ¿quién está? Ya está. Vamos a reforzar lo que nos han dicho sus compañeros. Dieciséis factores de la personalidad. La ficha técnica, ¿no? Nombre original es System Personality Factor Questions, questionnaire, 16 factores. El autor es R.B. Cattell, pero ha habido una adaptación. La administración puede ser individual o colectiva. La duración va de entre 45 a 60 minutos. Aplicación es adolescentes de 16 años en adelante y adultos. Significación, apreciación de 16 rasgos de primer orden y 4 de segundo orden de la personalidad. Posible medida de la distorsión, tiene las formas A, C y D, y de la negación en la forma A. Vamos a ver de qué trata este test. El test es un instrumento de valoración objetiva y es un cuestionario para medir dimensiones normales de la personalidad. Entonces, cuando le decimos que mide este test, la personalidad, otro test que nos mide personalidad, al igual que Eisen, al igual que el Minnesota, ¿no? Es el único cuestionario que se diseñó científicamente desde una visión no patologicista. Significa de que no es o no ha sido destinado para evaluar, ver si la persona tiene algún problema.
La teoría de la personalidad de Cattell se enmarca dentro de las teorías psicoestadísticas o psicología de los rasgos. Tiene 185 reactivos. ¿Cómo se va a distribuir? Los elementos están ordenados aproximadamente en forma cíclica, de acuerdo a un plan que facilite la corrección. Y vamos a ver que hay una plantilla y va a ofrecerse cierta variedad de interés en la tarea. Los tipos de respuesta, hay 3 alternativas, ¿no? Aquí tenemos que la situación de elección forzada entre 2 alternativas. Ello puede motivar una cierta aversión hacia el cuestionario por parte del sujeto, porque te va a forzar a una respuesta. ¿Qué escalas mide? Las escalas primarias: afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención, normas, atrevimiento, sensibilidad. Aquí tenemos las 8 primeras y las 8 segundas: vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión. ¿Y cuáles son los factores de segundo orden? Extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. Este test también tiene escalas y tiene la escala de validez. Y esta escala va a evaluar las influencias distorsionadoras producidas por la actitud del examinado. Vamos a decir que quiere aparentar, que no quiere darse a conocer. Tenemos 3 escalas: manipulación de la imagen, infrecuencia y aquiescencia. Vamos a ver cada una de las escalas. ¿Qué va a medir afabilidad? Mide lo que es el aspecto interpersonal, sociabilidad y deseo de comprometerse en intercambio con otras. Para aquellos que tienen puntuaciones altas, por ejemplo, aquí ya está la interpretación, describen a personas naturales adaptables. Y para que te va a decir que son afectuosas, interesadas por la gente, sinceras, emotivas, expresivas, entre otras, ¿no? Y para aquellas personas que tienen puntuaciones bajas, reflejan preferencia por estar solo, aislamiento, retraimiento, escaso deseo de interactuar. Entonces, ahí estamos hablando del A positivo y el A negativo, ¿no? Puntuaciones bajas, puntuaciones altas. Para el razonamiento, ¿qué vamos a ver? Esta escala mide una breve medida de la inteligencia. Para las puntuaciones altas, indican satisfactoria capacidad de razonamiento y capacidad verbal. Esto va a estar de acuerdo en funcionamiento intelectual y se traduce en capacidad para controlar los impulsos. Y para aquellas personas que tienen puntuaciones bajas, indican pensamiento concreto, lo que puede explicarse por deterioro cognitivo. O sea, hay un problema y un deterioro. Esto puede darse, por ejemplo, a aquellas personas que consumen droga, los adictos, va a haber un deterioro cognitivo. La escala C. ¿Qué mide esta escala? La fuerza del yo. Y para aquellas personas que tienen una puntuación baja en esta escala, describe a una persona que siente que no ha logrado sus metas, que su vida es insatisfactoria, con una imagen pobre de sí misma y sentimientos de automenosprecio. La baja estabilidad emocional describe personas con sentimientos subjetivos, ¿no? Significa que la fuerza del yo para aquellas personas que tienen puntuaciones bajas, pues su fuerza es mínima. No hay esa fuerza interior, no hay esa fuerza del yo. La escala de dominancia, la asertividad. Aquellas personas que tienen puntuaciones altas, se va a describir a una persona que le gusta dar a conocer sus opiniones a los demás,
protege el dominio de su espacio personal, su trabajo, sus planes, entre otros. Y aquellas personas que tienen puntuaciones bajas indican sumisión, desconfianza, indecisión, tendencia a pensar que los demás no se interesan por él. En animación, que es la otra escala, la escala F, cuando tenemos puntuaciones bajas, indican normalmente problemas. Esta escala se puede medir en la escala como escala clínica, cómo refleja sentimientos depresivos, desinterés, insatisfacción, un ánimo demasiado bajo. Entonces tenemos que su animación es bastante baja. En la escala G, atención a las normas. Vamos a ver que una escala alta, un puntaje alto, describe una persona consciente y respetuosa de las normas, con tendencia a ser moralista, conformista, convencional, preocupado. Y aquella persona que tiene un índice bajo en esta escala indica conducta transgresora, inconformismo. Es importante tener en cuenta la etapa evolutiva del evaluado. Significa que hay que tener en cuenta si es un adolescente, si es un adulto temprano o un adulto mayor, ¿no? Seguimos. La escala H es la escala del atrevimiento. Aquellas personas que tienen un puntaje alto, por su parte define una persona que se atreve a cruzar los límites interpersonales, siendo capaz de iniciar interacción con extraños. También se ve que son personas que gozan de satisfactorio autoconcepto, lo cual le permite hacer frente al fracaso. Pero esto es en puntuaciones altas. En puntuaciones bajas, describe una persona tímida, temerosa y que rehúye la atención de los demás. Seguimos. La escala I de sensibilidad. Vamos a ver que en puntuaciones bajas va a describir a una persona emocionalmente madura, mentalmente independiente, sin estabilidad artística, sin sensibilidad artística. Y una persona que tiene un elevado puntaje define una persona impaciente, dependiente, inmadura, cariñosa, introspectivo, imaginativo, sociable, entre otros, ¿no? La escala L, que es la escala de vigilancia. En puntuaciones altas son un indicador de desconfianza, actitud vigilante, suspicacia extrema y paranoia. Incluso se dice que puede caer en lo que es lo delirante. También va a haber la tendencia a la hostilidad y a interpretar la realidad de un modo egocéntrico y a partir de detalles. La escala M, en puntuaciones altas, describe a personas poco prácticas, abstractas, orientadas a las ideas pasivas. Y en puntuaciones bajas, indican una actitud de contacto con la realidad y sentido práctico. Vamos a ver que aquí estamos yendo simplemente a los dos opuestos, puntajes altos o puntajes bajos, ¿no? La escala N es la escala de la privacidad y cuando se tiene una puntuación elevada, en esta escala describe a una persona suspicaz, autosuficiente, reservada, retraída, y cuando tiene puntuaciones bajas se relaciona con personas abiertas, espontáneas, que tienden a contar de buena gana detalles de su vida personal. La escala O. Esta escala, en una puntuación alta, define a una persona que es frecuentemente inundada por sentimientos de culpa y remordimiento. Y cuando tiene una puntuación baja, una
describe a una persona segura, despreocupada y satisfecha. Escala Q, ya vamos a terminar con las escalas. La apertura al cambio. Vamos a ver aquí también que mientras más alta es la puntuación, más orientada está la persona a intentar algo nuevo, a ser flexible y adaptarse, a ser creativo e innovador. Y cuando la puntuación es baja, se asocia a conformismo, resistencia al cambio, incapacidad para adaptarse a las nuevas cosas. La escala Q2, autosuficiencia, escala que mide la tendencia de un sujeto a hacer las cosas en solitario o con otros. Vamos a ver que aquí con la baja puntuación es indicador de dependencia total respecto de otros, tendencias afiliativas importantes y búsquedas de apoyo. Hay veces que esta poca autosuficiencia puede representar una maniobra para compensar la falta de eficacia. Escala Q, Q3, que va a la escala del perfeccionamiento. Esta escala se relaciona con el yo idealizado y el grado de acercamiento. Una puntuación alta define a una persona perfeccionista, organizada, disciplinada, y la puntuación baja describe a un sujeto flexible, con tolerancia por el desorden, de baja capacidad de emprendimiento. Y vamos a ver la escala Q4. Esta escala se asocia con una ansiedad flotante y frustraciones generalizadas. Vamos a ver que las bajas puntuaciones describen una persona relajada, paciente, carente de estrés. Tenemos que ver aquí también de que esta es una escala de estabilidad emocional y aprensión. Vamos a ver resultados de las escalas, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño recuadro. Como por ejemplo, polos negativos, positivos. Y aquí lo que ya hemos descrito lo vamos a volver a describir, solo que algo ya más concreto, algo más pequeño. Y tenemos las 8 siguientes escalas en altas puntuaciones y bajas puntuaciones y altas puntuaciones. Tenemos los dos, ¿no? Vamos a ver también aquí que las dimensiones globales. Este concepto fue introducido por Jung como una dimensión clave para la comprensión de la personalidad humana. La escala de extraversión resulta de la combinación de algunos factores. Vamos a ver A, afabilidad, F, animación, H, atrevimiento, N, privacidad, Q2, autosuficiencia. ¿Y ello qué va a significar? Ello va a significar que una persona afable va a suscitar en los demás refuerzos sociales, afecto, atención, aprobación. Lo que puede llevar a un sujeto a ser tímido, más entusiasta, con menos necesidades de privacidad o viceversa, ¿no? Puntuaciones muy bajas en ello va a ser una expresión de retraimiento. Tenemos acá las otras escalas que van a ver de la independencia, el autocontrol, la ansiedad, la dureza. Y estas son las escalas globales que han sido descritas por Jung. Y estas son las dimensiones en su totalidad, ¿no? Extraversión, ansiedad, dureza, independencia, autocontrol. Recuerden que esto es dicho por Jung, y tenemos también altas puntuaciones y bajas puntuaciones. Corrección. ¿Cómo se corrige esta prueba? Si la hoja de respuestas es A, se ingresa 1. Si la es B, un 2. Y si es C, un 3. Fácil, le ponen la numeración a las respuestas, ¿no? 1, 2, 3. Estas puntuaciones directas deben ser registradas en la hoja de perfil como
de PD. ¿Qué es PD? Puntuación directa. Para calcular los decatipos, se debe consultar los baremos correspondientes y anotar el decatipo correspondiente en la columna. Luego vamos a ver cómo se hace. Los decatipos constituyen una escala típica de 10 puntos. Ellos se distribuyen normalmente. La medida se ubica en el decatipo 5,5 y la desviación estándar corresponde a 2 decatipos. Por lo tanto, vamos a decir que para efectos de interpretación, los decatipos moderadamente extremos 2, 3 y 8 y 9 y los extremos 1 y 10 deben ser considerados en esta interpretación. Aquí tenemos la hoja de respuestas. ¿Cuántas preguntas teníamos? Dijimos que teníamos 185 preguntas y para otros también están en 170 preguntas, ¿no? Van cambiando. A medida que va cambiando, a medida que pasan los años, muchos autores que van a, no los que los hacen, sino los que estandarizan las pruebas van cambiando o van disminuyendo alguna prueba, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, las escalas de izquierda a derecha. Para la escala 1 tenemos esto. Son las preguntas que van en la escala 1, la escala 2 y así sucesivamente. De izquierda a derecha y vamos a ver qué escala es. A, B, C, D, G y todas las escalas que nosotros tendríamos, ¿no? ¿Qué es el PD? El PD es el puntaje directo. Luego vamos a ver la conversión. Vamos a ubicarnos, ¿no? Según mujeres, las escalas y el puntaje. Vamos a ver, para la escala A, vamos a ver de izquierda a derecha. Para la escala A me ha sacado un puntaje de 19, entonces la voy a ubicar acá y voy a tener una escala de 5. Si me ha sacado un puntaje de 31, ¿cuánto sería su escala? ¿Quién me dice? Nueve. A ver, jóvenes. 9, doctora. 9, doctora. 9. Vamos viendo. Entonces ya sabemos, tenemos las escalas del 1 al 10. Vamos a ubicarnos de acuerdo al puntaje. Perdón, la clasificación del 1 al 10 y las escalas 16. 16 escalas que tenemos. Entonces, de acuerdo al puntaje me ubico y luego voy a ver lo que tengo en la parte superior, ¿no? La clasificación que se tiene. Aquí tengo puntajes directos y decatipos. Seguimos. La interpretación que se le da. Hemos puesto la gráfica, aquello que está dentro, 3 puntos a la izquierda, puntos, algo sombreado en el medio y otro a la derecha. El uno es bajo, medio, alto. Entonces, los que están en una escala, vamos a decir, 4, 3, 2, 1, es bajo. Los que están en el medio, los sombreados, y los que están en el alto, aquellos que tienen los picos, ¿no? Que se está dando. Simplemente, sin saber nada de la interpretación, yo ya estoy de ello, sin interpretar, con la figura ya me estoy dando cuenta cuáles son sus escalas que están bajas. Serían las que están en las columnas de la izquierda. ¿Sí? ¿Hemos visto? No es difícil, simplemente es ubicarnos. Esto lo vamos a hacer en la práctica. Señorita delegada, hemos pedido este test, ¿verdad? Sí, doctora.
Entonces, ¿cuándo les está llegando para que ya tengan ustedes y ahí se les puede aplicar la parte práctica? Doctora, con toda seguridad ha dicho el